Bienvenidos al devocional familiar de este domingo 17 de mayo de 2020 de nuestra Iglesia Presbiteriana Dios Eterno, de Chetumal, Quintana Roo. Les invito para que juntos desde nuestras casas alabemos al Señor. Acerquémonos a Dios cantando la alabanza 87, Alza tu voz. Acerquémonos a Dios en oración. Gracias, Padre, por el privilegio que nos das de poder estar en nuestro hogar, alabando tu nombre. Recibe toda la honra y la gloria. Gracias por este día maravilloso que has creado, mi Dios, para deleitarnos. Te ruego y te suplico, mi Dios, que te quedes con nosotros, con nuestras familias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Reconciliémonos con el Señor, confesando nuestros pecados, y como preparación a esto, vamos a entonar el himno número 97, Refugio tú del pecado. Refugio tú del pecador, mire Jesús.
confieso que soy vil, empero por ti salvo estoy seguro en tu redil. Auxíliame, Señor Jesús, libértame del mal. En mí derrama de tu luz bellísimo raudal. Socorre mi necesidad, escucha mi clamor, revísteme de santidad y cólmame de amor. Al acercarnos a Dios, reconocemos nuestra insuficiencia para llegar hasta Él. Es el momento de presentarnos para reconciliarnos con Dios de todos los pecados que hemos hecho y pedirle perdón. Recordemos lo que nos dice Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bendito Padre, gracias porque tú estás dispuesto a perdonarnos. Te rogamos que por la misericordia que tienes hacia nosotros, en el nombre de Jesús, perdones nuestro pecado y te ruego que como pueblo tengas misericordia de nosotros. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Pongámonos en contacto con Dios por medio de la lectura de su palabra y la exposición de la misma, leyendo el Salmo 16 del 1 al 11. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. En preparación para escuchar el mensaje de la palabra, entonemos el himno 661, Nuestra Fortaleza. Nuestro
Escuchemos con atención el mensaje de la palabra con el título Cuídame, oh Dios, expuesto por el pastor Dani Ramírez Celis. Voy a permitirme volver a releer el versículo 1 del Salmo 16 en la Nueva Versión Internacional, que dice: Cuídame, oh Dios, porque en ti busco refugio. Oremos. Padre, te rogamos en esta hora que tú permitas, Padre, que cada uno de nosotros podamos recibir tu palabra, y que no solamente, Padre, la pongamos en nuestras mentes y corazones, sino que podamos tener la capacidad a través de tu Espíritu Santo de poder vivirla y compartirla con otros. Te lo ruego por Jesucristo. Amén. Hace unos días veía un documental en YouTube donde estaban hablando de una pandemia global causada por un virus. Y en este se describió que el número de personas infectadas crecía diariamente. Durante las crisis, las autoridades recomendaron lavarse las manos con frecuencia y poner en cuarentena a los enfermos. Las ciudades llegaron a prohibir los servicios públicos e incluso los cultos y otras reuniones públicas. Y al final se nos narra que la pandemia en aquel entonces mató a 50 millones de personas en el mundo. Y se narró que en el vecino país del norte, los Estados Unidos, murieron 675,000 personas. Cuando estaba escuchando esta historia, me estaba preguntando si estaban hablando de la presente pandemia, pero no. Estaban describiendo la pandemia que ocurrió en realidad hace muchos años, la cual se le conoció como la gripe o influenza española, que ocurrió en el año 1918. Por cierto, precisamente en esa semana una hermana de nuestra iglesia subió en uno de los grupos de WhatsApp de nuestra iglesia unas fotos con gente de esa época con cubrebocas en las calles, y también un pasquín de la ciudad de Puebla, de Zaragoza, México, comunicando medidas sanitarias de la autoridad de salud de aquel entonces. Y fue interesante ver que estas medidas casi eran las mismas que hoy se están emitiendo. Interesantemente también, recientemente un profesor de historia de la Universidad de Bethel en Minnesota, Estados Unidos, Christopher Hertz, escribió cómo las iglesias y los líderes de las iglesias respondieron a esa pandemia de 1918. Y según lo informado por los periódicos locales, porque recuerden que en aquel entonces no había internet ni redes locales. Así que los periódicos reportaron que algunos pastores fueron creativos y dirigieron servicios al aire libre, guardando cada uno su distancia. Y en los pastores alentaban a la adoración en sus hogares. E incluso muchos pastores lo que hacían era publicar sus sermones en los periódicos. Claro, también se nos narra que hubo pastores que usaron la pandemia para predicar acerca del juicio de Dios sobre los infieles, y movían las emociones de sus lectores diciendo que se arrepintieran porque el fin del mundo estaba cerca. 1918. También hubo pastores que se negaron a cerrar sus puertas y realizaron servicios en protesta, y debido a esto las autoridades comentaron que se extendió la pandemia entre sus fieles y murieron varios de ellos, por lo que la autoridad lo que hizo fue tomar preso a esos pastores, arrestarlos por no cancelar los servicios. ¿Por qué estoy narrando esto? Porque en este momento de crisis internacional, esto nos recuerda que no es la primera vez que las iglesias se enfrentan a una interrupción importante de las actividades regulares. Claro, esto no lo sabíamos, porque ninguno de nosotros había nacido cuando eso sucedió. Pero si leemos los libros de historia, allí está. Y así como la historia juzga en retrospectiva,
la forma en que respondieron las gentes de aquel tiempo y, por supuesto, juzgó la respuesta de las iglesias en la presente pandemia, en la crisis actual. También de nosotros se dará testimonio de nuestra fe y seremos también evaluados por las generaciones futuras. La pregunta es, ¿cómo queremos que se recuerde nuestra respuesta? Entonces, ¿cómo debemos responder a esta o cualquier otra crisis? Bueno, el Salmo 16 que estamos usando hoy nos muestra cómo el creyente debe responder a una crisis. El Salmo 16 nos muestra cómo David respondió a una crisis o a las crisis que enfrentó. Y es que cuando leemos la Escritura vemos que David enfrentó varias crisis en su vida y escribió este salmo que podemos tomar como una gran lección para nuestra presente crisis. Y es que hay en ese salmo al menos 3 acciones que se nos pide tomar al enfrentar una crisis. Y la primera acción la podemos extraer del versículo 1, que nos dice: cuídame, oh Dios, porque en ti busco refugio. La primera acción que se nos pide tomar al enfrentar una crisis es: ponte en las manos del Señor. David quería que Dios lo protegiera en la crisis que enfrentaba. Y en realidad no estamos seguros de cuál era la crisis que en el momento que estaba escribiendo este salmo estaba enfrentando. Pero como menciona en el salmo que el Señor lo ayudara para librarlo del sepulcro, yo creo que estaba pasando por una fuerte crisis, ya que temía por su vida. Todos queremos que Dios nos conserve en la actualidad. Todos enfrentamos la amenaza del coronavirus. Y entonces yo creo que todos tenemos la misma petición a nuestro Dios: cuídame, oh Dios. Ahora, no quiero que te pierdas la razón por la que David pudo hacer su petición a Dios. Le pidió a Dios que lo cuidara porque en ti, dice, busco refugio. Cuando el Señor trajo a su pueblo de Egipto a la tierra prometida, se nos dice en la Biblia, en Números 39, del 9 al 15, que estableció ciudades de refugio, a las cuales las personas acusadas de homicidio involuntario podían huir para encontrar seguridad en ellas. David afirmó que su refugio no era una ciudad, sino era el Señor mismo. En otras palabras, David estaba fundamentando su preservación en la persona del Señor. Pertenecía al Señor y esa era la base de su petición a Dios. Si tú te has refugiado en Jesucristo, es decir, si tienes la fe salvadora en Jesús, entonces durante esta crisis o cualquier otra puedes orar también: cuídame, oh Dios, porque en ti busco refugio. La segunda acción la podemos extraer de los versículos 2 al 11. Releeré solo algunos versículos que nos dicen. Versículo 2: yo le he dicho al Señor, mi Señor eres tú, fuera de ti no poseo bien alguno. Tú, Señor, dice el versículo 5, eres mi porción y mi copa, eres tú quien ha afirmado mi suerte. Versículo 7: bendeciré al Señor que me aconseja, aún de noche me reprende mi conciencia. Versículo 8: siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha, nada me hará caer. La segunda acción que se nos pide tomar al enfrentar una crisis es: actúe firmemente ante la crisis. Si nos hemos puesto en las manos de Dios, ahora se nos dice que hay 2 tareas que en esta porción de la Escritura se nos pide hacer ante la crisis.
Y la primera tarea es confiar plenamente en Dios. ¿Por qué debemos de confiar plenamente en Dios? David nos dice en el versículo 2, yo le he dicho al Señor, mi Señor eres tú, fuera de ti no poseo bien alguno. La vida de David estaba llena de crisis. Y en la Biblia leemos que se escapó de por lo menos 16 intentos de Saúl de matarlo. Se nos narra también que participó de muchas batallas sangrientas a lo largo de su reinado. Y también se nos dice que fue varias veces traicionado. Y tuvo muchas otras crisis. Pero Dios siempre le libró de cada una de estas crisis. Y por eso David confiaba plenamente en Dios. La razón por la que debemos confiar plenamente en Dios es porque separados de Él no somos nada. El mensaje parafraseado es: sin ti nada tiene sentido. En Juan capítulo 15, versículo 15, Jesús nos dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Mi querido hermano y amigo, ¿te deleitas en el Señor? ¿Eres capaz de decirle al Señor: fuera de ti no poseo bien alguno? Pero la segunda tarea que se nos pide hacer ante una crisis es dar gracias por las bendiciones presentes. En los versículos 5 al 8 hay al menos 4 bendiciones por las cuales dar gracias. Y la primera la encontramos en el versículo 5, que nos dice: Señor, tú eres mi alimento, lo único que poseo de valor y la copa de la que bebo. Mi futuro está en tus manos. Hermano o amigo, da gracias por tener una relación con Dios, con Él. David disfrutaba de una hermosa relación personal con el Señor. Y yo no sé ustedes, pero yo desde el momento en que Dios me dio la conciencia de su presencia en mi vida, al leer su palabra, de repente Dios tuvo sentido para mí, cobró vida para mí. Entonces comencé una relación maravillosa con Jesús. Y como David comencé a decir: mi Dios, mi Rey, mi sustentador, mi guía. Porque tal es la bendición de una relación personal con Dios. La segunda bendición la extraemos del versículo 6, que nos dice: con la tierra mía fue como ganarme la lotería. La mía es una herencia hermosa. Da gracias por lo que Él te ha dado. Muchas veces estamos preocupados por lo que no podemos tener. Pero ¿cuántas veces nos hemos puesto a reflexionar en todo lo que ya tenemos? Si lo hacemos, nos daremos cuenta de que a veces tenemos mucho más de lo que otros tienen. La Biblia nos dice que David encontró deleite en lo que Dios le dio. ¿Eres capaz de dar gracias por las cosas que Dios te ha dado? La tercera bendición la extraemos del versículo 7, que nos dice: adoro al Señor porque Él me guía. Incluso en la noche me orienta y guía mis pasos. Tercera bendición: da gracias por tenerle a Él como consejero. Muchas veces en la consejería pastoral, al venir los hermanos a buscar mi consejo para enfrentar un problema, una decisión o una crisis por la que están pasando, en realidad en la mayoría de los casos en que son personas espirituales, personas que buscan a Dios por medio de la lectura de la palabra, la oración y la inspiración del Espíritu Santo, lo que me he dado cuenta es que en realidad ellos ya tienen la solución, ya tienen la respuesta en su mente y en su corazón.
Y lo que ellos están deseando es reafirmar lo que Dios ya les ha dicho. Y lo que ellos esperan es que Dios me use para decirles, hazlo. Eso nos demuestra, como dice David, que tenemos la bendición de tener a Dios como nuestro consejero personal, espiritual. Y debemos dar gracias por esto. La cuarta bendición la extraemos del versículo 8 que nos dice, siempre tomo en cuenta primero al Señor. Nada me hará tambalear, pues Él está a mi lado. Da gracias por tener un amigo íntimo en Él. David tenía un sentido muy claro de que el Señor estaba con él y no se dejaba vencer cuando enfrentaba una crisis porque su soberano amigo estaba con él. Y a nosotros, Jesús nos dijo en Juan 15:15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, si le has recibido como tu Señor y Salvador, dale gracias en medio de la crisis, porque tienes un amigo íntimo que siempre está contigo y que además dice que actúa firmemente para bien tuyo ante la crisis. Ahora pasemos a analizar la tercera acción que se nos pide tomar al enfrentar una crisis, la cual la podemos extraer de los versículos 9 al 11. Releeré solo algunos de ellos que nos dicen: por eso mi corazón se alegra y se regocija en mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. Versículo 10, no dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que sufra corrupción tu siervo. Me has dado a conocer la senda de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. La tercera acción que se nos pide tomar al enfrentar una crisis es: gózate en la esperanza futura. La declaración de David es realmente notable porque vivió antes de que Jesús encarnado ejecutara el plan perfecto de Dios para nuestra salvación. Y sin embargo, él creía que Dios lo preservaría y lo tendría en su gloria. Pero nosotros hoy tenemos el enorme privilegio de saber de la victoria de Cristo sobre la muerte, la cual garantiza nuestra propia victoria sobre la muerte y el poder tener una herencia segura. Así que no importa lo que aquí nos sucede, porque todo esto que vivimos es pasajero, es cíclico, como nos lo muestra el libro de Apocalipsis. Y como dije al principio, si tú lees la historia del mundo, encontrarás que esto que hoy estamos viviendo ha pasado. Pero aquellos que tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos la seguridad de un destino eterno, seguro con Cristo. Por eso la tercera acción que se nos pide hacer es hoy: gózate en la esperanza futura. Amados hermanos y amigos, como hoy hemos podido ver en este precioso Salmo 16, hay al menos estas tres acciones que se nos piden tomar al enfrentar una crisis. Ponte en las manos del Señor, actúa firmemente ante la crisis y gózate en la esperanza futura. Amén. Padre, gracias por darnos este precioso salmo que nos recuerda, Padre, que estamos en tus manos. Y Padre, que nos pide que nosotros actuemos firmemente ante la crisis. Actuemos, Padre, con lo que sabemos de ti, por medio de tu palabra y lo que tú haces por nosotros. Y que sobre todo, Padre, podamos gozarnos a pesar de lo que estamos viviendo. Por eso tu palabra nos dice que debemos de estar alegres en todo momento, sabiendo, Padre, que es solamente algo pasajero, algo momentáneo. Pero la gloria que tú has preparado para nosotros está segura. Así que no importa lo que pasemos, tú estás actuando para bien nuestro. Y te agradecemos esto en esta hora, por Jesucristo. Amén.
Como expresión de confianza en Dios y en respuesta a su palabra, entonemos la alabanza 106, El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor. Dile a él, nada me faltará, oh, nada me faltará, nada me faltará. Tendremos la oración final y la bendición pastoral a cargo del presbítero Dani Ramírez Celis. Hoy Dios nos ha concedido nuevamente el privilegio de tener este culto devocional en nuestros hogares. Pidámosle al Señor que Él siga dándonos el entendimiento y el corazón para poder seguir adorándole y alabándole a pesar de cualquier cosa que nos suceda. Padre, gracias porque sabemos que tú cuidas de cada uno de nosotros, como hemos podido ver hoy en tu palabra, porque tú eres nuestro refugio, Padre, en todo momento. Padre, que ahí en donde cada uno de nosotros estamos, podamos sentir en nuestros corazones, Padre, que no nos falta nada, porque tú eres nuestro Dios. Y siempre, Padre, estarás pendiente de nuestras vidas. Bendice a cada una de las familias, Padre. Bendice a cada miembro de ella y sobre todo, Padre, también te pedimos por aquellos que están pasando por aflicciones, para que tu paz y tu amor sea en sus vidas también. Por Jesucristo. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre,
y la guía, comunión y consolación de su Santo y bendito Espíritu sea sobre cada uno de ustedes, con sus familias, con los enfermos y con todo el pueblo del Señor desde ahora y por siempre. Amén.